Es importante que el 1 de mayo la clase trabajadora salga a marchar y se manifieste. Que los sectores laborales en El Salvador manifiesten sus inquietudes, sus demandas, sus críticas, pero también sus propuestas. Conocemos de sectores importantes de la población salvadoreña organizadas tanto del campo como de la ciudad, que el 1 de mayo harán una demostración de la necesidad de unirnos, de construir, de luchar, de expresar cuál es el sentir desde las organizaciones comunales, desde los sindicatos, desde las federaciones, desde los diferentes conglomerados sociales que existen en El Salvador. Y por lo tanto, como miembro de esa misma clase, el FMLN como un partido de clase trabajadora, vamos a acompañar, vamos a sumarnos, vamos a apostarle a una movilización alegre, donde todos aquellos sectores democráticos, todos aquellos sectores organizados, todos aquellos sectores amplios que buscamos mejorar la situación del día a día de la familia ante la crisis económica, ante el desempleo, ante la marginalidad, estamos convocados a marchar. Y ahí el FMLN, como siempre lo hemos hecho, vamos a salir a marchar con nuestra historia, con nuestros principios, con nuestros valores y con nuestro color y con nuestra bandera. Nosotros esperamos que se respete la ley y que todos los avances democráticos que el FMLN ha sido el principal impulsor se mantengan y no se retrocedan. Lamentablemente las experiencias que hemos enfrentado, no solo el FMLN, sino las organizaciones sociales del interior del país, es de boicot, es de obstaculización, es de incluso de amedrantamiento. Tenemos casos donde han capturado o han detenido a los motoristas, los han amenazado con quitarle las unidades de salud, las unidades de transporte, han amenazado con quitarles la línea, han instrumentalizado a la sección de tránsito de la policía, del mismo Ministerio de Transporte, diciéndoles que si ellos movilizan a personas para las diferentes marchas, van a perder los subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es grave. Eso es gravísimo para la sociedad salvadoreña que ha luchado por la libertad de movilizarse, por la libertad de expresión. Y el FMLN estará listo para denunciar cualquier tipo de anomalía este 1 de mayo. Nosotros le decimos a la población que no hay que tener miedo, que no hay que quedarnos en la casa. El 1 de mayo es un día de debate nacional, es un día de movilización popular, es un día de enfrentar las ideas de los pobres, las ideas de los trabajadores. Hay más de 1.200.000 salvadoreños y salvadoreñas que son trabajadores por cuenta propia, que han estado viéndose muy, pero muy afectados por los desalojos inconsultos, arbitrarios, porque el FMLN acompaña el ordenamiento de nuestras calles, de nuestras ciudades, pero tiene que ser un ordenamiento basado en el diálogo con los sectores laborales por cuenta propia que están en la calle. Entonces, esperemos que no se dé este tipo de maniobras y vamos a estar listos para denunciar cualquier tipo de anomalía que se dé en este 1 de mayo. El FMLN siempre ha luchado en la calle. El FMLN es el partido de la clase trabajadora salvadoreña. Este 1 de mayo no será la excepción. El FMLN ha marchado durante décadas, no solo los 1 de mayo, sino en otras fechas, manifestándose a favor de la agricultura familiar, manifestándose a favor de la libertad sindical,
porque en el FMLN somos clase trabajadora. Esta nueva dirección, la militancia de nuestro pueblo, la militancia del FMLN, somos trabajadores, somos trabajadoras, que estamos en organizaciones, que estamos en la comunidad, en el día a día. Por supuesto que respetamos a las diversas organizaciones sociales, pero con ellas también hemos entrado en un momento de coordinación, de unificar las fuerzas democráticas, las fuerzas progresistas y las fuerzas de izquierda. Y por lo tanto, el llamado del FMLN también es a que las fuerzas amplias de la sociedad democrática salvadoreña, que las fuerzas de izquierda, el 1 de mayo, marchemos, porque el 1 de mayo lo que estamos hablando es de dignificar a quienes verdaderamente producen riqueza en El Salvador. ¿Y quienes producen riqueza en El Salvador? Somos los trabajadores y las trabajadoras. ¿Quiénes le han apostado al incremento al salario mínimo? El FMLN. ¿Quiénes le han apostado a una libertad plena en el sindicalismo en El Salvador? El FMLN. ¿Quién es el único partido político que le apuesta a la reactivación de la micro y pequeña empresa desde los territorios? El FMLN. ¿Quién es el partido de oposición que representa los intereses genuinos de la clase trabajadora, no solo de hoy, sino históricamente? El FMLN. Y bajo esa lógica, marcharemos con alegría, marcharemos con entusiasmo, marcharemos denunciando las injusticias, marcharemos en contra de los retrocesos democráticos, en contra de la persecución política, no solo a estructuras partidarias, sino a sectores laborales, a sectores académicos, a sectores de la vida social en El Salvador. Por lo tanto, vamos a marchar como siempre lo hemos hecho. Nosotros creemos de que la libertad de movilización, la libertad de expresión, la libertad de salir a marchar en paz, de forma democrática, de forma transparente, es un derecho fundamental. Exigimos el respeto a la libertad de movimiento en El Salvador. Hemos sido testigos, hemos vivido obstaculización por parte de instituciones controladas por el gobierno. Eso da un mal mensaje a los sectores laborales. Hemos encontrado retenes que tienen no una lógica de velar por la circulación segura de la población, sino una intención de boicotear. Y esto también lo ha denunciado las diferentes organizaciones y nosotros rechazamos ese tipo de prácticas que atentan con la libertad del pueblo. Nosotros vamos a marchar, vamos a tomar todas las medidas de seguridad, todas las medidas que promuevan un tránsito seguro, adecuado, fluido, pero desde ya le exigimos, le solicitamos a todos aquellos agentes de la seguridad pública que son trabajadores, que son de nuestro mismo pueblo, que no acaten medidas que atenten contra la ley de tránsito, que atenten contra la libertad de movimiento y que atente contra una legítima marcha que estará convocando los sectores sociales, los sectores populares y hoy que invita al FMLN a que por supuesto a toda su militancia a salir a marchar sin miedo, teniendo en cuenta de que el 1 de mayo es una fecha importante para la denuncia, pero también para la propuesta. El FMLN planteará propuestas importantes de cara a solucionar los principales problemas de nuestro país en El Salvador. ¿Cómo evitar también un incidente relacionado a pinta o pega que vaya a hacer alguien y que de algún miembro de organización y que lo vayan a atribuir a ustedes? Gracias por la pregunta. Nosotros hemos dado lineamientos, hemos dado recomendaciones en que vamos a respetar la propiedad privada, vamos a desarrollar una marcha ordenada, alegre, con propuestas, con denuncia, pero sabemos que también hay intenciones de sectores manipulados con intereses de grupos de poder que buscan
contaminar la marcha. Ya han habido ocasiones de infiltraciones de personas que nada tienen que ver con las organizaciones sociales, que nada tienen que ver con la organización de la marcha del 1 de mayo y que nada tiene que ver con el FMLN. Desde ya nos diferenciamos y rechazamos ese tipo de boicot, ese tipo de una amenaza a la seguridad, no solo de los que vamos a marchar, sino del resto de la población. Nosotros le pedimos comprensión a la población salvadoreña que vaya a transitar el día 1 de mayo, que ese día es importante hablar, manifestarnos, expresar, proponer, alzar la voz de todos aquellos sectores que vemos que nuestro país va por mal rumbo, que nuestro país va en retroceso, y a todos aquellos sectores los invitamos a sumarnos, pero a sumarnos para construir un país mucho más democrático, un país que rechace las conductas de instrumentalización de la policía, por ejemplo, de instrumentalización de las instituciones al servicio de tan sola una persona. Eso el FMLN lo rechaza, y hoy aprovechamos también para señalar cualquier tipo de boicot, como lo hemos mencionado. Nos separamos de ese tipo de acciones y de prácticas que buscan entorpecer una marcha genuina, una marcha importante de la clase trabajadora.